Esta es una producción de Grupo Fórmula. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, bien acompañado por Venus Rey Jr., Eduardo, buenas tardes. Bernardino ¿Qué Esparza. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, Eduardo, gracias. A ver, el otro día lo hablábamos, Bernardino, los derechos que tiene cualquier mexicano para manifestarse, para expresar sus ideas, para protestar, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pero también hablamos sobre los derechos que un mexicano tiene para poder circular libremente rumbo a su trabajo, rumbo a la escuela, porque si no te dejan llegar a la escuela están violando tu derecho a la educación, si no te dejan a tu trabajo están violando tu derecho a trabajar. ¿Al hospital? Si no llegas al hospital están violando tu derecho a la salud. Exacto. Y entonces estamos viendo que en esta ciudad un grupo de maestros tiene paradas vías principales afectando la vida de millones. De acuerdo al presidente de la Confederación de Comercio Pequeño de la Ciudad de México, más de 1 millón de trabajadores se han visto afectados por sus movilizaciones aquí en la Ciudad de México y las pérdidas generadas por estos plantones, bloqueos y manifestaciones se acercan a los 15,000 millones de pesos. 5,000 negocios han tenido una caída en sus ventas por arriba del 90%. Bueno, esto lo dice Gerardo López Becerra, presidente de Concomercio Pequeño. No hemos verificado estos números, son sus números. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero que hay pérdidas económicas, las hay. Muchísimo. Que hay pérdidas de vidas humanas, las hay, pero nunca se reportan. Que hay niños que no llegan a la escuela, papás que no llegan a trabajar, no papás que no llegan a trabajar también, en serio. Después sale un fulanete llamado Filiberto Frausto, que es representante de la CENTE, que dice la siguiente estupidez. Cuando se tiene voluntad se encuentran las formas para así poder derogar la ley del ISSSTE del 2007, que autorizaría que los maestros se puedan jubilar a los 55 años de edad, los angelitos. Hoy pensamos que una persona en México se muere como a los 77, 78. Lo que está diciendo no puedo decir la palabra imbécil porque sería un insulto y me demandan. Este irreflexivo personaje es que quiere que con nuestro dinero estemos pagándole su retiro, su pensión, su jubilación durante casi un cuarto de siglo a un maestro que se podrá retirar a los 65 o 70 años de edad. Pero aquí lo más grave, cuando se tiene voluntad se encuentran las formas. A ver, yo no quiero ir al Seguro Social. Mucha gente detesta ir al Seguro Social, pero no le queda de otra. Yo entonces convocaría a todos los mexicanos que no quieren ir al Seguro Social. Vamos a bloquear las calles de este país exigiendo que se cambie la ley donde a cada mexicano le den la lana necesaria para ir al hospital privado que quiera, con el médico privado que quiera, y si no, a bloquear esta ciudad y a bloquear todas las calles de México. Es la mentalidad de este irreflexivo Filiberto Frausto. Porque lo que está aquí aplicándose es la ley del chantaje y la intimidación. Por supuesto. Y ya es hora que tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, determinen quién tiene más fuerza en los derechos. La gran mayoría que estamos siendo fastidiados por estos, y conste, en este programa siempre hemos defendido los derechos de los maestros. Así siempre. Siempre hemos defendido el hecho de que ganen más dinero, pero lo que está pidiendo Filiberto Frausto y su CENTE es irracional. 100% de aumento de sueldo. Derogación de una ley que ¿por qué no pidieron que se derogara cuando fue presidente Peña? ¿Por qué no pidieron que se derogara cuando era presidente su brody López Obrador? ¿Por qué lo piden ahorita? Para fastidiar a la presidenta, no me queda la menor duda, siguiendo la consigna de no sé quién. Entonces la presidenta y la jefa de gobierno van a tener que decidir cuáles derechos van a tutelar más. Los de esta minoría o la de la mayoría. Y yo no digo violando los derechos de la minoría, pero en muchos países existen métodos para desbloquear calles, avenidas, periféricos, aeropuertos. Llega la fuerza pública
y los echan a un lado. A ver, sí, claro. en vez que cierren toda la calle, un carril, señores, para que haya... Manifestaciones. No van a cerrar el aeropuerto, porque un aeropuerto se considera una instalación de seguridad nacional. Y aquí llegan estos y lo bloquean. En serio, ya estuvo bueno. No, es impresionante, Eduardo, porque todo esto, con las afectaciones que está habiendo, ¿quién se los pagan? Por ejemplo, a los comerciantes, ¿no? Nadie. Que les cierran ahora sí que su fachada donde están. Bueno, Llegan- yo voy a pedirle a los comerciantes que mañana bloqueemos las calles, exigiendo que cuando alguien bloquee las calles y nos ocasiona una pérdida, el gobierno nos pague. Claro, claro. Pero Hay es que se lo pérdidas. deduzcan a los sueldos de los funcionarios que no hacen nada. Porque si el gobierno me paga lo que pedí, pues es mi dinero. No, que se lo descuenten de los sueldos Claro, sí. de la presidenta, el burócrata de más mínima jerarquía, que no hizo nada. Y fíjate, una cosa, Eduardo, es el derecho que pudieran tener los maestros para manifestarse. Y lo tienen. Y lo tienen, no digo que no, pero otra cosa ya es el abuso, a grado, como tú lo acabas de decir, de chantaje. Y también yo noto, es que esto es un trauma histórico que viene desde el 68. Si usara un poquito, si fuera un poquito más enérgico, ya sea el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de Claudia Sheinbaum, y pudiera haber algo que saliera de control y hubiera algún lastimado, bueno, se van a Pero hacer viene el unos 68, mártires. viene el 71, alguien diría que viene desde el... Sí, desde ese- es que No, tienen, por eso no usan... No, te voy a decir qué pasa, que Morena y su antecesor PRD hicieron del bloqueo de calles un arte. pues ya ves No hay que olvidarnos cuando 2006. López Obrador bloqueó el paseo de la Reforma durante 2006. meses. Sí, Y el gobierno cobarde, no le el gobierno cobarde de quién era el encargado entonces, Fox. Bueno, en la Ciudad de Sí, sí, México sí. estaba... No, cuando nos bloquearon en 2006, Era Fox. era Vicente Fox, Está terminando, sí. le dio cuscús, cobarde. Sí. Porque qué van a decir, pero después el PRD y después Morena, que siempre han dicho, es que no podemos reprimir a la gente. A ver, se trata de meter orden, porque como está ocurriendo, los reprimidos somos los que no estamos protestando. No, pero lo peor del ¿Por caso... qué me puede Eduardo, reprimir a mí un sindicato? Y el gobierno puede reprimir, que es una palabra mal utilizada, es controlar y meter orden. A ver, en otros lugares lo que se hace en este tipo de manifestaciones son horarios y calles donde sí se pueden obviamente manifestar para que no se les niegue su derecho a la manifestación. Pero hay algo más interesante, Eduardo, porque la abrogación de esta ley, la ley del ISSSTE, hoy no estamos en periodo ordinario de sesiones, o sea, los diputados y senadores no están trabajando normalmente como debe de ser. Pero había un periodo extraordinario, entonces... Sí, pero no creo que lo convoque para esto, Eduardo. No, claro que no. No lo van a convocar. No. Entonces estamos hablando hasta el mes de septiembre. Es decir, esta manifestación, ¿cuándo se va a terminar? Porque el primer pretexto es abrogar la ley Se va a del terminar ISSSTE. cuando las autoridades determinen... Bueno, pues entonces es que- cuando ya deben de ejecutarlo, porque hay mucha afectación de los Pero no derechos lo a van a otras hacer. personas, A ver, yo no a la digo que se mayoría. acabe, que se meta orden. A ver, yo una vez estuve en Berlín. Y ya sabes, los alemanes a cada rato protestan por todo. Estaban protestando. Miles, ¿eh? Pero te voy a decir cómo venían. De una ancha avenida, un solo carril. Y cuando llegaban y veían el alto, se paraban Claro. para que el tráfico fluyera, él siga, y ahí seguían caminando. Pero los otros carriles estaban libres. No era un bloqueo. No. No era una intimidación a la sociedad. Un chantaje, ¿Por qué lo que están güey. haciendo? Es una intimidación y un chantaje, esperando doblar la voluntad de la presidenta, esperando doblar la voluntad de la jefe de gobierno. Y no, ya estuvo bueno. Aquí dos cosas rápidamente. 15,000 millones de pérdidas. No, Si esto es cierto, oye, es un día hablar de dinero. Son 7 Sí, millones y de nadie se dólares. los paga. Es una cosa brutal. Nadie se los paga. Aquí se combinan los dos peores mundos. Uno, el abuso de la gente, y dos, la actitud temerosa de las autoridades. Y fíjate, a final de cuentas, yo creo que la presidenta Sheinbaum, en este conflicto que tiene con la gente, yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos la apoyan a ella. No, ya salió un estudio, creo que el 80% de la gente está en contra de las manifestaciones. 80%. Sí, no. Entonces, ¿qué espera? No suprimir, meter orden. A ver, tú mandas a la policía o mandas a la Guardia Nacional, a ver, me desalojan, digamos, Reforma. Reforma tiene 4 carriles. Claro. Me desalojan 3 carriles. O me protestan en la lateral y me dejan... Pero así, en los países que sí son democracias de verdad y no de mentiritas como la mexicana, hay orden. Porque la democracia sin orden
no es democracia. Eduardo, pero eso lo debían haber hecho desde el inicio. Ahorita ya es muy complejo, muy difícil llegar y tratar de Hoy poner nunca es orden. tarde. No seas sacatón. No es que no seas sacatón, Eduardo, es que ya Ok. están tomadas las calles. A ver, Las desalójalos. Las desalojas. ¿De qué para manera? eso, Van para a- eso existe el van a Estado. aceptar los maestros? A ver. No es que lo acepten. Bueno, para oye, eso existe el Estado mexicano, Para poner cuya orden. una de sus principales obligaciones es garantizar la paz social y el orden. Pues sí, así es. Y aquí no están cumpliendo con su labor. Y entiendo que la presidenta esté dejando que se estire la liga, pero llega un momento donde va a tener que actuar. O que les va a dar el aumento del 100%, No. va a derogar la ley. No hay dinero porque estos idiotas no entienden que se está reduciendo drásticamente el déficit porque el cómplice de ellos, López Obrador, dejó el país endeudadísimo. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.